¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Eh, sí, me encanta esa alabanza, me encanta. Es muy hermosa. Y bueno, quiero dar gracias al Señor por varias cosas y que les quiero pedir que me tengan un poquito de paciencia porque antes de entrar al sermón quiero decir algunas cosas. Ya me advirtieron que la vez pasada me demoré 40 minutos, estuve aquí y me dijeron que era mucho, 40 minutos. Así que voy a tratar de ser más breve hoy. Pero también cuando uno está hablando de la palabra del Señor, a veces no se da ni cuenta y pasa el tiempo nomás y uno quisiera seguir compartiendo tantas riquezas que tiene la palabra del Señor. Así que igual, por eso yo decía, por eso veía algunos hermanos con la cabeza agachada, yo pensé que me decían amén y no, pues estaban cabeceando. No había ninguno cabeceando. Pero igual voy a... ¿Ah? Estaban orando, sí, mejor me quedé con ese consuelo de que no, de que estaban orando y clamando y hacían así porque estaban diciendo amén. Pero no, lo que pasa es que este mes para mí es bien especial, tiene cosas muy importantes este mes, pero antes que todo quiero darle gracias a todos ustedes por las oraciones que estuvieron haciendo y que sé que todavía, porque hasta hoy me han preguntado por la situación de mi primo. Él es primo por parte de papá, uno de los primos chicos, y bueno, él fue atacado hace unos días atrás, recibió varias puñaladas, salió a defender a su hija mayor, eh, y bueno, de las puñaladas que recibió, dos llegaron, bueno, a sus pulmones, a ambos pulmones y a a una membrana del corazón. Entonces estuvo en riesgo vital, pero quiero darle gracias al Señor porque hablaba con mi tía y me decía ella que los médicos estaban sorprendidos por la evolución tan rápida que ha tenido. Entonces yo le decía a mi tía, siempre le estoy mandando mensaje a ella, que es solita, y que era el Señor, simplemente que estaba haciendo su obra, que había tenido misericordia de él. Ayer le iban a hacer un escáner en la cabecita también porque recibió golpes en la cabeza. Entonces, el Señor es bueno. Dentro de todo lo que sucedió y de lo grave de la situación, Él está bien. Él está bien, está ya fuera de riesgo vital, va a ser cambiado ya de sección. Entonces, quería darle gracias a ustedes por las oraciones, por haberse preocupado, en realidad, más que de mi primo, de mí, que soy parte de acá de la iglesia, por las oraciones, por todos los mensajes. Y el solo hecho de que a uno le pregunten, ¿y tu primo? Ya uno agradece eso. Entonces, quería darle gracias a ustedes, a cada uno de ustedes por sus oraciones y que el Señor les bendiga y que sigamos confiando en este Dios que es real, que es bueno, que es maravilloso, que tiene misericordia.
todo lo que hagamos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, es para el Señor, ¿cierto? Es del Señor y es para el Señor. O sea, Amén. Amén, ¿cierto? Entonces, eso es muy hermoso mencionarlo. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, ¿cierto? Aquí nosotros entramos en una sección, ¿cierto? Que lo dijimos delante, del versículo 9 al 12, donde vemos a un Pablo preocupado como un padre. Dice, primero les recuerda, acuérdense que nosotros cuando estuvimos con ustedes nos conducimos de manera santa, fuimos justos, irreprensiblemente fuimos intachables. O sea, nadie tiene que decir nada de nosotros. Ustedes se acuerdan, es más o menos lo que le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, ¿cierto? Les está haciendo un recordatorio. Nos comportamos como vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, y aquí está esa figura paternal, ¿cierto?, que muestra Pablo, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Yo les voy a contar algo, hermano, que ustedes no tienen idea. Solamente lo sabe nuestro pastor Willy con Virginia y lo sabe también nuestro pastor Marcos con Judy. Hubo un tiempo en que yo hablé con ellos y en realidad no tenía ánimo de seguir congregando. Lo siento, no podía contar. Después los pastores me retarán si estuvo bueno que lo hubiera contado. Y me sentía cansada, problemas, qué sé yo, hablé con mi esposo, también le dije a Daniel, no tengo ánimo, qué sé yo, estoy cansada. Y no creo que ellos me dijeron, no se preocupen, quédese en su casa, todo va a estar bien. No me dijeron así, sino que al contrario, ambos me animaron a que no, a que tenía que seguir, que era necesario. De hecho, el pastor Willy casi me hizo leer un libro entero donde salía la importancia de pertenecer a una iglesia, de ser parte de una congregación. Y el pastor Marcos también me decía, y me animaba, me decía, Benito, sí, lo que pasa es que también, y me hacía ver también lo que el Señor había puesto en mi corazón, de poder compartir la palabra, de que era de bendición. Entonces, al final me convenció, el Señor obviamente, y después de todo lo que le dije, me pasó el pastor, donde me enseñaba qué tan importante es ser parte de una congregación. ¿Por qué? Porque ahora leemos la palabra del Señor y les dice, Pablo a los hermanos, acuérdense, cuando les exhortábamos, cuando les consolábamos. Imagínense, yo ahora pasé esta tristeza, estamos viviendo esta preocupación por mi primo, pero inmediatamente los tuve a todos ustedes orando por mi primo. O sea, en el fondo ustedes pasaron a ser mis primos, orando todos los primos por mi primo, mi familia. Exhortábamos a veces también, cuando, por ejemplo, la vez pasada me dijeron 40 minutos, no fueron los pastores, 40 minutos, una exhortación, hay que ser consciente, hay que tener cuidado con eso también, para no caer en otras cosas, ¿cierto? Entonces, y acuérdense cuando yo los exhortaba, cuando yo los consolaba, cuando me encargaba que anduviesen como digno de Dios. Nosotros, hermanos, y aquí un tema maravilloso que fui descubriendo a través de la palabra del Señor, esta carta, su centro de lo que nos habla, no solamente de la gratitud que tenía Pablo hacia los hermanos, sino que nos está hablando de una familia en Cristo. Aquí, esta carta, y nunca me había dado cuenta de eso, hermanos, esta carta está haciendo referencia a lo que significa pertenecer a la familia de Cristo. Por lo tanto, si el Señor lo ha traído a esta iglesia, no es porque seamos los mejores de cadera de tango, no, ni porque seamos los más bonitos, no. El Señor lo trajo porque el Señor quiere darte una familia. Quiere darte un lugar donde tú puedas recibir amor, donde cuando te sientas triste puedas tener una familia donde ir, donde recurrir y puedas recibir abrazos, un beso, una llamada, un mensaje de WhatsApp, saber de que hay una lista de oración donde está incluida la petición que tú hiciste. Por lo tanto, esta palabra que el Señor nos da esta mañana es para animarnos y para que nos demos cuenta cuán grande es el amor de Dios hacia nuestras vidas. Tú no tienes que pasar tus problemas solo, no es necesario que tengas que ser un llanero solitario como quise serlo yo, de que quería dejar de congregar porque ya me sentía cansada, qué sé yo, Quería ser una llanera solitaria, pero afortunadamente hubieron Pablos que me dijeron, hey, no puedes seguir sola, porque tú eres parte de una familia, porque tú necesitas ser exhortada, tú necesitas ser consolada, tú necesitas ser animada, tú necesitas aprender cómo debes conducirte como un digno hijo de Dios.
que a lo mejor tuvo que reprender. Nosotros los padres, aunque no queramos, de repente tenemos que llamarle la atención a nuestro hijo con el dolor de nuestro corazón, a veces castigarlo, alzarle la voz, de repente, qué sé yo, pero es necesario que sean exhortados. Y de esa misma manera Pablo se muestra con los hermanos y les recuerda esa actitud que él tuvo. Él estaba preocupado, como un padre se preocupa de sus hijos. Acá cuando hablamos de aquí, por favor ponga atención, cuando les dice, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios. O sea que Pablo no fue que, como lo hacían otros filósofos que llegaban a las ciudades a captar adeptos, a captar seguidores, ¿cierto? Por un pago monetario, sino que Pablo era más que un hombre que iba a entregar un mensaje. Él entregaba el mensaje y no le importaba si iba a ser perseguido, no le importaba si iba a ser golpeado, pero él se quedaba ahí con los hermanos, hasta que él veía que ya había un líder que podía mantener la iglesia. Ya cuando veía que la iglesia ya estaba firme, fundada, él se retiraba y después mandaba a otros compañeros para que le dieran reportes. Pero Pablo permanecía ahí con ellos, enseñándoles, ¿cierto?, cómo tenían que conducirse. ¿Qué es lo que les enseñaba? Las enseñanzas que él entregaba. Primero, cómo agradar a Dios. Eso también lo encontramos en el libro de Colosenses, para los que están anotando, anoten esa cita. Cómo agradar a Dios. En Colosenses 1:10, que también es una carta escrita por él, dice: para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo andar dignamente? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, agradándole en todo. ¿Cómo sabemos cómo podemos agradar a Dios? Simplemente escudriñando su palabra. Aquí está toda la instrucción para nuestra vida. ¿Tú quieres agradar al Señor? ¿Quieres ser digno, cierto? Bueno, somos dignos desde el momento en que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pero tú quieres ser un perfume grato delante de Dios, lee la palabra del Señor. Ahí están todas las instrucciones de cómo puedes agradar al Señor. Entonces, un llamado de atención: ¿estoy agradando al Señor? ¿Mis actitudes, mis palabras agradan a Dios? O sea, ¿soy una persona que alegra el corazón de Dios? Preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo agradar a Dios, cierto? También les habla de cómo llevar el sufrimiento. En Filipenses, para los que están anotando, anoten, Filipenses 1:27. Respecto a lo que era el sufrimiento, les enseña cómo tenían que manejarse frente al sufrimiento. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Por qué les habla de esto de que tienen que mantenerse unidos combatiendo? Porque ellos tenían mucha oposición de su propia nación. Hay un versículo que leímos que habla de que su propia nación, ¿cierto? Para los que eran judíos, porque en realidad Tesalónica estaba conformada mayormente por gentiles, más que por judíos, pero los mismos judíos se levantaron en contra de ellos, poniendo toda clase de oposición y haciéndoles la vida amarga. Por lo tanto, aquí Pablo, ¿cierto?, se presenta como este padre que les exhorta, que les enseña cómo manejarse frente a la apostasía, frente al sufrimiento. Les habla de la fidelidad marital, ¿cierto?, y otros consejos más que están al final de esta primera carta. En el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Se vuelve a manifestar aquí una palabra de gratitud por estos hermanos, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, o sea, no como una palabra cualquiera. Fueron palabras, este evangelio, los hermanos no la recibieron a la tonta y a la loca, que lo escucharon y se les olvidó, sino que, escuchen esto por favor, insisto, para los que están, creo que algunos anotan, dice, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, subraya esta palabra en su Biblia, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra actúa es muy importante, porque esta palabra tiene que ver con trabajo, ¿cierto?, con obrar activamente, con una capacidad de trabajo, pero que trae resultados. Ese es el detalle de esta palabra aquí en este versículo. Lo que significa, la raíz que tiene. Ya viene, ¿cierto?, significa, que es un actuar, pero no es un actuar así nomás, sino que es un actuar
que se van a ver resultados con esas cosas. Por eso que él dice que cuando recibisteis la palabra no la oísteis así nomás, sino que la recibisteis según es en verdad. O sea, la tomaste, creíste que verdaderamente era la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo ve que los hermanos de Tesalónica, cuando recibieron esta palabra, la creyeron de verdad, la tomaron en su corazón y empezó a haber un resultado de esta actitud que tuvieron ellos frente al Evangelio que se les estaba entregando. ¿Y cuál es el resultado? El que Pablo ahora les resalte lo que ellos han logrado como iglesia. Su compromiso con el Evangelio, el seguir avanzando a pesar de la estimulación y de la persecución, el que se apoyaban, el que se alentaban los unos a otros. Por eso yo les decía que esta carta nos habla mucho de lo que significa ser una familia en Cristo. Cuando llegué, empecé a fijarme en detalles, cuando ustedes venían llegando, qué sé yo. Y muchos detalles me decían, gracias Señor, porque esos mismos detalles los voy a usar cuando tenga que estar adelante. Que llegue una hermana a ofrecerte un café. Que llegue una hermana que esté preocupada de que viene, les voy a ofrecer un café para que se tome un café calentito. Que venga un hermano y te traiga un vaso de agua. Que venga un hermano y te pregunte cómo está tu primo. Que venga un hermano y se preocupe por detalles. Nos muestra el amor de Dios. Amén. O sea, nos muestra que somos una familia. Por eso, hermano, que si tú llegaste a este lugar es porque Dios quiere hacerte parte de una familia que se caracteriza ¿por qué? Por el amor. Entonces, lamentablemente, hoy el mundo, ¿por qué se caracteriza? Por el individualismo, por el egoísmo. Cada uno se las arregla como puede. El que quedó en el camino quedó. Pero eso son personas que no conocen al Señor. Nosotros conocemos al Señor. Entonces, mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Veo que mi hermano, siempre lo veo, tiene sus zapatos gastados. ¿Trae los zapatos de tu hermano? Veo que mi hermana siempre viene con su chaquetita gastada. Señor, le quiero bendición ahí. Eso. Veo que mi hermano, puta, no sé, tiene que tomar mucho hermano. Entonces, no es que seamos materialistas, corresponde como familia preocuparnos de las necesidades de mi hermano. Si el Señor te ha bendecido, no cierres tu mano, hermano. No seas arrogante, no seamos egoístas. Yo quiero bendecir. Que no te quede tu mente tranquila ahí en lo que tú tienes, sino que hay una hermana, hay hermanas viudas en la iglesia, que si bien es cierto, el Señor prometió que Él sería el marido de ellas, pero el Señor no va a bajar del cielo, sino que nos va a usar a nosotros para bendecir a otros. Hay hermanas viudas que necesitan de nosotros, ¿no? ¿Qué tiene que se recibe atención? ¿Qué te importa que se recibe o no recibe atención? O sea, es nuestro deber ir y bendecir a las que están solas. Entonces, aquí Pablo nos habla de este amor que debe tener, ese mismo amor que tenía la iglesia es el que debemos tener nosotros. Entonces, en el versículo 13 dice, por lo cual también nosotros hablamos de esta cual que tiene que traer resultados. Invita a recibir el mensaje y las enseñanzas como palabra de Dios. Cuando tú vengas a la casa del Señor, si tú no quieres poner atención, no me estás haciendo daño a mí. No que no me estés poniendo atención a mí, a quien no le está poniendo atención es al Señor. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú tienes que recibir el mensaje confiando, creyendo de lo que tú estás recibiendo es la palabra que viene de Dios. Es la palabra que Dios ha dejado escrita para que nosotros podamos conducirnos como verdaderos cristianos. ¿A qué más nos invita este versículo? Primero, recibir. Segundo, rehusar recibir la Escritura como una mera opinión humana, como que si fuera algo liviano, como que si fuera una fábula, como que si fuera un cuento. Rehusarnos a eso y evitar negar su autoridad o anular su eficacia para el crecimiento de tu vida. O sea, no evitar y leer la palabra del Señor porque estoy aburrido o porque hoy día lo voy a leer al azar, sino que cuando tú leas la palabra del Señor, hacerlo y, considerar que tú estás frente a la voz escrita de Dios y que esta palabra que está escrita, ¿cierto?, que llegó a nuestras manos por gracia y misericordia, tiene una autoridad sobre tu vida. Amén. Amén. Porque vosotros, hermanos, vinisteis, y aquí entramos a la sección del versículo 13 al 17, ¿cierto?
diferencia, es lo que se resalta. Entonces, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Aquí Pablo le está diciendo, lo mismo que están pasando ustedes, iglesia, lo pasó la iglesia primero, las otras iglesias. Lo mismo que nosotros pasamos, Juan Bautista, como iglesia, ya lo vivieron las otras iglesias. Si a lo mejor tú sufres persecución de tu familia, de tu amistad, en el trabajo, muchas veces el pastor, es cierto, nos ha contado que a veces que el canuto lo han tratado canuto, ¿cierto? En el colegio y no sé dónde, ¿cierto? Son persecuciones que podrían ser como graciosas, pero en el fondo son persecuciones que vivimos cuando nos quieren poner estas trabas para que nosotros podamos llevar el evangelio, ¿cierto? Entonces esas cosas, hermano, ya las vivió la iglesia pasada. Entonces estamos viviendo cosas similares. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo a los hermanos, en los cuales mataron al Señor Jesús. Y les recuerda, ¿cierto? Cuando su propia nación le arrestó, lo maltrató, ¿cierto? Lo llevaron y lograron que fuera crucificado. Además, bueno, sabemos que eso estaba escrito y había un propósito ahí. Y a nosotros nos expulsaron. Y nos hablaron a Dios y se oponen a todos los hombres, es lo que le está recordando Pablo, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así fueron ellos siempre en la medida de sus pecados. Este versículo 16, voy a ver si lo tengo acá, se lo voy a leer en la versión NTV, como que me costó un poquito entenderlo. Dice, en la Reina Valera dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre en la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿De quién está hablando? Dice, al tratar de impedir que prediquemos la palabra, ¿quiénes? Los perseguidores, los opositores, los que llevaron a Jesús a que fuera crucificado, ¿cierto? Al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles, cuando hacen esto, o sea, cuando alguien se opone a que tú lleves el evangelio, lo que están haciendo es amontonar sus pecados para la ira de Dios, para que cuando venga la ira de Dios, sean alcanzados. O sea, cuando alguien se opone a ti, a tu predicación, a tus palabras, ¿cierto? Donde tú quieres llevar el evangelio a tu familia, a tus nietos, a tus hijos, y hay oposición, lo único que están haciendo ellos es amontonar, ¿cierto?, sus pecados, y lamentablemente cuando la ira de Dios se manifieste, van a ser alcanzados. ¿Ya? De eso se trata este versículo. Por lo tanto, hermano, tú no te preocupes, no busques justicia por tus manos, dice la palabra del Señor en el Salmo, ¿cierto?, que hay, ¿cierto? Lo voy a buscar porque realmente no sé qué salmo es, pero lo hemos leído con Daniel muchas veces. Tú no te preocupes de hacer justicia con tus propias manos. Dios es el que se encarga de hacer justicia por nosotros. Si estás siendo vituperado, si estás siendo perseguido, si hay oposición en contra de ti, si sientes que hay enemigos que se están levantando en contra de ti, no te preocupes, porque dice la palabra del Señor que la justicia es de Él. Y como dice acá, dejen que acumulen su pecado, porque va a llegar el día en que la ira de Dios nos va a alcanzar. A nosotros solamente nos queda orar, mantenernos como hijos de Dios y orar y clamar, ¿cierto? Como nos pedía Mauricio en su mensaje de misericordia por aquellos. Y ya en los últimos versículos, del versículo 17 al 20. Pero nosotros, aquí entramos a la sección donde Pablo le tiene esa ansiedad y esa desesperación por ver a su hermano. Dice, entonces, una pregunta, cuando usted viene a la iglesia, ¿viene con esa misma ansiedad? ¡Ay, voy a ver a mis hermanos! Ojalá se pase toda la semana para poder ver a mis hermanos. ¿Usted siente eso, no? Sí. ¿Por qué no? Sí. Entonces, pero nosotros, hermanos, separados de nosotros por un poco de tiempo, porque dice por un poco de tiempo, porque Pablo tenía toda la esperanza de volver a Tesalónica. Ya, quería volver para estar con ellos. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Qué hermoso, ¿cierto?, que este hombre, que para los que son más moritos, ¿cierto?, Pablo fue un perseguidor de los cristianos, era un tipo así, ultra, no sé si decir mal, porque él era tan correcto que cumplía con las órdenes que se le daban, como judío, qué sé yo, de defender la ley y todo. Entonces, en realidad él seguía instrucciones, pero él era malo, digamos que malo. Entonces, este mismo hombre ahora se muestra con un corazón lleno de amor. ¿Y qué significa eso? Cuando una persona irradia amor, ¿quién está en su corazón? Señor. Es porque está el Señor. En cambio, cuando hay una persona que se enojada y como difícil sacarle una palabra de amor, entonces analicémonos
esperanza o gozo o corona de que me gloríe. Esto de la corona se daba generalmente en los Juegos Olímpicos que hacían en Corinto, les entregaban una corona que era con hojitas de laurel y se le entregaba, ¿cierto?, al ganador, a los atletas, a los deportistas, ¿cierto?, que ganaban la competencia. Ya eso se refiere, ¿cierto?, hace alusión un poco a esta corona, ¿cierto?, que se recibe cuando uno llega a la meta. ¿Cuál es mi esperanza o gozo o la corona de la cual me debo gloriar? No era de esa con laureles. Dice, ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros, ustedes, son nuestra gloria y gozo. La NTV traduce esas palabras y dice, ustedes son mi orgullo y alegría. Qué lindo escuchar, ¿cierto?, que alguien pueda decir, mi hermano tanto, mi hermana tanto, es mi orgullo y alegría. Pucha que me siento orgulloso de ellos. Pucha que me siento orgulloso de este líder. Pucha que me siento orgulloso de este hermano que está estudiando. Pucha que me siento alegre de mi iglesia, Juan Bautista. ¿Podrá decir eso el Señor? ¿Podrán decir nuestros líderes eso de nosotros? Pucha que me siento orgulloso cuando veo a esta hermana que viene. Porque le pido algo y va y lo hago. Y ya se le a la marquina, pero Francisco está por la vida. Entonces, somos motivo de gozo, motivo de alegría para el Señor. Entonces, esa es la pregunta. ¿Somos motivo de gozo, de alegría para el Señor? En conclusión, esta carta a los tesalonicenses, principalmente el capítulo 2, nos presenta una descripción de las relaciones íntimas que caracterizaban el ministerio de Pablo con su iglesia. Esa misma relación que tiene que existir entre nuestros pastores y todo el resto de nosotros, entre el Señor y nosotros como iglesia, no solamente a modo personal, sino que tenemos que trabajar, hermanos, por tener una relación íntima entre nosotros, los pastores con nosotros, el Señor como cabeza. Lo cantamos, no sé en qué alabanza fue, y la iglesia, claro, el cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, entrarán en los brazos del Señor. Entonces, esa es la relación por la que nosotros tenemos que trabajar. Darle el ejemplo a nuestros hermanos nuevitos. Tenemos hermanas nuevas que están con nosotros, que han ingresado a esta familia. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Y con esto termino. Quiero leer las últimas exhortaciones que Pablo le entrega a la iglesia, que están ahí en el capítulo 5. Os rogamos, hermanos, ¿ya? Os rogamos, Iglesia Juan Bautista, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esto es lo que tenemos que hacer como familia, sobre todo con nuestros hermanos nuevos que han llegado. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, como en algún momento estuve yo, que tuve dos pastores que estuvieron ahí animándome, ¿cierto? Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Que de repente hay que tener más paciencia conmigo. Bueno, tienes que tener más paciencia conmigo, ¿cierto? Mirad, escúchame esto, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Estamos hablando aquí de los que estamos entre nosotros como familia. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Aquí ya se entiende, fuera de la iglesia. Miren, estar siempre gozosos. No quiero mirar a nadie, pero que estemos todos con la cara llena de risa en este día, ¿cierto? Si usted vino con algún problema, alguna tristeza, el Señor es fiel para llevarse esa tristeza, ese dolor. Así como lo hizo conmigo, me demoré 6 años y medio, me demoré 6 años y 7 meses, 6 años, 7 meses me demoré en aceptar que mi padre había fallecido, pero aquí, con la ayuda del Señor. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. No paguéis el espíritu. Si viene un hermano gozoso, alegre, si ve que el predicador está con todo el power, aquí no viene a pagar el espíritu del hermano que está gozoso. Al contrario, anímese y únase al gozo que trae con el que llegó su hermano en este día. Dad gracias en todo. No apaguéis al espíritu cuando actúa y cuando el Señor nos quiere dirigir, nos pongamos cada vez que la hora que he hecho, dice, ahora de nuevo,
Dejemos que el Espíritu actúe, obre como Él quiera. No menospreciar a las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno y absteneros de toda especie de mal. Y con esto termino. Les voy a compartir la bendición final de este pasaje. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esa es la palabra del Señor, que el Señor nos ha traído, porque nos ama, porque quiere vernos siendo una familia sincera, fortalecida, que tiene que levantarse a predicar la palabra del Señor. Hay una alabanza que viene, no vamos a orar porque la bendición ya la leímos, ¿cierto? Que dice, somos el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor en una de las cartas de Pedro, ¿cierto? Donde le dice, ustedes son linaje escogido, ustedes no son cualquier cosa. Ninguno de los que están en este lugar no somos cualquier cosa. Que nadie venga a mirarnos como que somos la última chutada, hermanos. No. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra del Señor que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, somos un linaje escogido, pueblo que fue adquirido por Dios. ¿Pero saben para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, hermanos, como iglesia, animémonos, alentémonos los unos a los otros, armemos una familia real, tengamos una relación sincera, amorosa entre nosotros, porque hay mucho que hacer afuera, hay muchos que necesitan entrar a esta familia, y me refiero a la familia de Cristo. Amén. Así que